Sí. Ok, mis amados, entonces, Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. El tema de hoy, mis amados, el nombre que puse a la enseñanza de hoy, se llama Apartados y llamados por Dios para servir a Cristo. Así que me gustaría que leyéramos desde el versículo 1. El día de hoy vamos a partir del versículo 10, donde nos quedamos la semana pasada. Pero me gustaría que pusiéramos atención a partir del versículo 1 para entender un poco. Dice así la palabra, hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, y en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, vean esta parte, hermanos, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, vean esta parte, hermanos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿qué dice ahí? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta mañana te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, guarda nuestra mente, Señor, y ayúdanos a ver a Cristo y a refugiarnos y descansar en Él. Te pido por esto y te damos gracias porque hasta aquí nos has permitido llegar. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, la semana pasada vimos que nada se puede añadir al sacrificio de Cristo para quitar nuestros pecados y lograr nuestra salvación. Nada podemos agregar, hermanos. Las personas que estaban perturbando a las iglesias a las cuales Pablo escribe, hermanos, eran personas malvadas que querían desviar a las personas de Cristo. Querían decirle, bueno, sí necesitan creer en Cristo, pero necesitan algo más. Necesitan circuncidarse, necesitan guardar ciertos días, necesitan dejar de hacer ciertas cosas, y eso es un peligro, hermanos. Fue un peligro en el tiempo de Pablo, hermanos, aún en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan a los fariseos? Ellos hacían, no sé si leyeron Mateo 23, hermanos, ellos hacían muchas cosas, hermanos, pero lo hacían para ser vistos, ser oídos, hermanos, y aquí estaba sucediendo, mis amados, que estos hombres, Pablo les llama anatemas, malditos, hermanos, estaban cambiando
que no era suficiente Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, si tú murieras el día de hoy, no quiero que mueras, pero si tú murieras, ¿estás 100% convencido de que irías al cielo o a la presencia de Dios por Cristo? Porque, mis amados, podemos traer alguna carga que digamos, bueno, es que necesité leer más la Biblia, necesité orar más, necesité hacer más cosas, y eso es una carga, hermanos. Alguien más no la pudo haber puesto, o yo mismo me pude haber puesto esa carga, y la Biblia dice que no es así, jóvenes. Aún a los más pequeños, la salvación únicamente es por Cristo. Es por gracia, hermanos, que Dios nos llamó. Ahorita veremos aquí. Pablo aún ni había nacido, hermanos, y dice que Dios lo escogió ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Así que, mis amados, si estamos aquí, hermanos, aún sabiendo que en esta semana ha habido luchas con el pecado, pues estamos aquí por lo que Cristo hizo por nosotros para poder conocerle, hermanos. Mas, sin embargo, mis amados, este mensaje es algo que es complicado de entender y decir, bueno, y no tengo que hacer nada más que arrepentirme y creer. Nada, hermanos. Mas las buenas obras que tú hagas no añadirán más o mejor lugar en el cielo. Ahorita platicábamos con don Antonio cómo las personas, tristemente, los testigos de Jehová tocan puertas, pero ellos creen que ganarán su salvación por las ocasiones que están tocando tu puerta, hermanos. Tristemente, ellos no ven a Jesús como Dios, ellos no creen en el infierno, hermanos. La Biblia habla de todo eso, de que Jesús es Dios y de que el infierno es real, mas aún ellos, hermanos, añaden cosas a la palabra, hermanos. Y ahí nosotros debemos tener cuidado, porque alguien pudo añadir cosas y nos pudo haber puesto una carga. Bueno, es que las mujeres deben de vestirse de esta manera, no deben de usar maquillaje. Hermanos, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que aún Jesucristo, era amigo de prostitutas, ¿recuerdan? Y borrachos. Yo les pregunto, ¿creen que estas mujeres y estos hombres amigos de Cristo eran los más bien vestidos? No, hermanos. Eran hombres y mujeres como nosotros que necesitaban conocer a Cristo. Únicamente eso, hermanos. Así que, mis amados, en el versículo 6 y 7, regresando un poco, dice Pablo que él estaba maravillado, hermanos. Estaba sorprendido porque a pesar de que ellos habían confiado en Cristo, se estaban desviando, hermanos. Y algunos los estaban perturbando. Y aún dice Pablo, vean el 8, si aún nosotros, dice Pablo, aún si yo o un ángel del cielo les anuncia ¿qué? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Mis amados, no hay dos evangelios, solo hay un evangelio. ¿Qué es el evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Más aún, hermanos, si yo al evangelio le añado algo más, hermanos, por ejemplo, decir, bueno, sí, pero tienes que vestirte de esta manera. Ya estoy añadiendo cosas al evangelio, hermanos. Y el evangelio es las obras de Cristo, no las obras que yo pueda lograr hacer, hermanos. Así que podemos tener preocupación en el momento que yo esté añadiendo cosas, hermanos. Debo tener mucho cuidado, porque habrá muchos que nieguen la fe, hermanos, porque ellos vean que es imposible llevar cargas. Así que, mis amados, dice el versículo 10, que es donde vamos a estudiar hoy, hermanos. Pues busco ahora el favor de los hombres, ¿o el de quién? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Vean la parte que sigue. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice ahí? No sería siervo de Cristo. Así que, mis amados, entre más celosos seamos de las buenas obras, hermanos, aún podemos ponerlas en lugar de lo que Cristo hizo, hermanos. Ahora, ¿a quién deseaba agradar Pablo? A Cristo únicamente. Él no deseaba agradar a los hombres, hermanos. Y es ahí donde yo puedo recordar hoy en esta mañana que Cristo ya agradó al Padre, hermanos, y ahora Cristo se revela a nosotros. Más aún, dice Pablo, yo no quiero agradar a las personas. Yo no quiero quedar bien con la gente. A mí me interesa saber que con quien estoy bien es con Cristo. Únicamente, hermanos. En muchas ocasiones aún podemos dar una moneda a alguien, podemos dar algo de comer, pero para ser vistos por las personas. Y el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de que lo que estoy haciendo no es para agradar a los hombres, sino al Señor. Ahora, mis amados, dice Pablo en una interpretación más cerca a esto, hermanos, es que si a pesar de que pretendo ser un siervo de Cristo, todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, mis intenciones serían falsas, hermanos.
Cuando mis intenciones en mi corazón, hermanos, son agradar a las personas, estar bien con la gente, hermanos, tengo que pedir perdón al Señor. Porque puedo querer estar bien con toda la gente, que creo que es algo que nos puede pasar y decir, bueno, prefiero estar bien con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, no tener problemas, no hablarles del pecado, no hablarles de Cristo y no tengo problemas con nadie. Bueno, estoy en problemas con el Señor porque aún, mis amados, yo estoy viendo que ellos necesitan a Cristo. Ahora, necesitan descansar en Cristo, no en sus obras, hermanos. Es importante eso. Y mis amados, creo que esta es una carta que va a dar descanso a nuestra alma, porque probablemente si tú tienes una semana, un mes o estás aquí sin Cristo, lo único que tienes que hacer para ir al cielo es creer en Cristo. Punto final. Si tú has hecho muchas cosas y tú dices, bueno, es que yo antes hacía tantas cosas, gloria a Dios por eso, pero nada de eso te hubiera llevado al cielo. Lo que te lleva al cielo es Cristo. Y ahí puedo decir, gracias Señor, porque ahora puedo tener una carga. Dice la palabra, hermanos, que el yugo de Cristo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si mis pecados son muchos, hermanos, y yo se los llevé a Cristo y Cristo los pagó en la cruz, hermanos, quiero que imaginen cuando llevan una carga y están avanzando y de repente alguien más les dice, a ver, yo te ayudo con ese costal o con algo, hermanos. Y alguien más nos ayuda. Uno dice, gracias porque ya descansé. Bueno, eso es lo que hace Cristo, hermanos. Él lleva nuestros pecados, hermanos, para que ahora recordemos que Él es quien agradó al Padre. No voy a agradar al Padre yo más. Y puedo decir, bueno, es que yo soy un mejor esposo, soy un mejor papá. Eso es bueno, pero eso no me hace más agradable a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, aún Jesús, hermanos, en Mateo 6:24, no lo busquen, pero Jesús decía que ninguno puede servir a dos señores. No podemos estar bien con las personas y estar bien con el Señor, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que me debe preocupar? Que cuando yo hable con las personas del problema que tienen con Dios, yo descanse en que su sangre, dice Pablo, ya no está sobre mí. Yo ya les hablé de Cristo, les hablé de lo que ellos tienen que hacer. Ya no soy responsable si ellos creen o no creen en Cristo. Eso lo dejamos al Señor, hermanos, en su soberanía. Y aún en esto, mis amados, Pablo se da cuenta que para él, esta vida, mis amados, su fidelidad, escuchen esto, debe ser al Señor. Es por eso que si tú eres un esposo y tú eres fiel a tu esposa, por lo que Cristo hizo por ti, ella no tiene por qué preocuparse qué estás haciendo el día de hoy. Ella sabe o él sabe si es tu esposo, es creyente o no. Si tú estás siendo fiel al Señor, puedes estar tranquilo de que lo que estás haciendo, tienes una conciencia tranquila porque estás siendo fiel al Señor. Así que, mis amados, lo que principalmente le importa a Pablo es la gloria de Dios. Y eso es lo mismo que nos debería preocupar a nosotros. ¿Qué tantas cosas, hermanos? Piensen, ¿qué tantas cosas en esta semana hemos hecho cosas para la gloria de Dios, hermanos? Porque lo hemos podido hacer para agradar a las personas. Y dice Pablo, no debe ser así. Aún servir en nuestro hogar como esposos o ustedes como esposas o como madres a sus hijos que son rebeldes, que son pecadores. Bueno, aún a quien estamos sirviendo es al Señor. No importa que no me den las gracias porque les hice de comer, les lavé la ropa, les planché, lo que hayan hecho. Hermanos, a quien estamos sirviendo es al Señor. Puede ser que aún nadie te dé las gracias por lo que haces, pero recuerda que tu recompensa es Cristo y eso está en el cielo, hermanos, reservado. Así que, mis amados, al predicar aún el Evangelio, hermanos, Pablo buscaba llevar a las personas a obedecer al Señor, pero aún en eso, mis amados, Pablo deseaba que la gente confiara en Cristo. Él decía, bueno, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, hermanos. Él nunca, hermanos, trató de hacer que las personas fueran como Él, sino que las personas fueran como Cristo. Esa es nuestra tarea, hermanos. Nuestra tarea es que las personas confíen en Cristo, crean en Cristo, se refugien en Cristo y descansen en Cristo. Nada más, hermanos. No que no quiero decir por eso, hermanos, que cuando hay un problema no vayamos con alguien. Oye, fíjate que estoy pasando esta dificultad. Ora por mí. Ahorita platicaba con un vecino y él me decía así, hermanos. Primero, tengo que arreglar mis problemas. Voy a trabajar, él sale a trabajar ahorita. Voy a trabajar, después tengo que traer dinero y algún día que esté bien con mi esposa vengo y me reúno con ustedes. Y yo le decía, no, es que lo primero que tienes es que estar bien con el Señor para que todo lo demás no se arregle perfectamente, hermanos. Pero el ser humano a veces quiere arreglar las cosas primero humanas y después arreglarse con el Señor, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que podemos decirle a la gente, bueno, ya cuando no tengas problemas busca al Señor. No, ahorita que estás en problemas clama al Señor. Así que, mis amados, dice Pablo que él es un siervo de Cristo. Vean la parte final del versículo 10. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con un esclavo. Es por eso, hermanos, que el tema es apartados y llamados por Dios para servir a Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás sirviendo a Cristo?
En todo lo que haces. No pienses que servir a Cristo, yo podría decir, bueno, estoy sirviendo a Cristo hoy predicando. Sí, pero no servir a Cristo lo voy a limitar a esto, hermanos. Servir a Cristo es servir en mi casa, servir en mi trabajo, servir con alguien en la calle. Hermanos, estamos sirviendo al Señor en todo tiempo. El problema es que nuestra mente cree que servir al Señor es servir aquí, hermanos. El problema es que si los que estamos aquí, hermanos, nos vieran cómo actuamos toda la semana, nos podrían cuestionar, ¿realmente eres un siervo de Cristo? Aún en esto, mis amados, si alguien ha hecho las cosas para ser visto, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia es clara, confiesa tu pecado a Dios. Aún en eso Dios quiere que le confieses tu pecado si tú has querido ser agradable a las personas, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que él era un siervo de Cristo. En otras cartas también lo dice. Vean el versículo 11, mis amados. Dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, esta palabra llama mi atención porque Pablo le llama a la iglesia ¿cómo? Hermanos. Él sabía, hermanos, que ellos habían creído en Cristo. ¿Quién es un hermano? Hombres y mujeres pecadores que han creído en Cristo. Ese es un hermano. Por eso nos llamamos hermanos, porque Cristo nos adoptó como hijos de Dios. Y ahora somos hermanos. Somos una familia, hermanos. Estamos aquí de diferentes colores de piel, de diferentes lugares, diferentes familias, pero ahora en Cristo somos hermanos. Y un hermano, aún sabemos que nuestro hermano perfecto es Cristo, hermanos. Aún nosotros como hermanos fallaremos. Aún como hermanos tal vez diremos algo y no lo cumpliremos. Bueno, Cristo, debo recordar, hermanos, que lo que Cristo hizo por mí es para que ahora yo pueda ser fiel. Aún veremos más adelante en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla de el fruto del Espíritu. Y parte del fruto, vayan adelantito, sin perdernos del 1, vayan a Gálatas capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, Gálatas 5. Ahora, esto es importante, hermanos. El fruto del Espíritu es algo que va a darse cerca de Cristo. ¿Por qué no doy fruto? Pues porque tal vez estoy haciendo las cosas a mi manera. Pero el fruto, habla de un fruto, no de frutos. Un fruto es, vamos a imaginar, una sandía es un fruto, hermanos. Esa sandía está de cierto tamaño, hay pequeñas, hay grandes. Bueno, el fruto del Espíritu, hermanos, no puedo decir, bueno, hoy tengo amor, no tengo gozo. Hermanos, es un fruto. Son diferentes características, pero es fruto, hermanos. Y dice aquí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta palabra fe, hermanos, tiene que ver con que alguien que ahora está en Cristo es confiable. Esta palabra fe, hermanos, no es fe de salvación. Es fe de que ahora tú eres un hermano confiable, que si yo te digo, oye, ¿puedes ayudarme en esto? Yo confío en que tú me vas a ayudar. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que tal vez en nuestra vida pasada no éramos confiables. Bueno, ahora en Cristo debemos ser confiables. Si decimos algo, hacerlo, hermanos. Es más, dice aún la palabra que tú sí seas sí y tú no seas no. Es preferible que digas no puedo a que digas sí y no lo hagas. Aún en eso, mis amados, regresen al capítulo 1. Pablo le habla a ellos como hermanos. Y un hermano es alguien, dice la Biblia, que es mejor a un vecino cerca que un hermano lejos. Aún Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama el amigo, ¿recuerdan? Y es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Ahora, hermanos, ahora en Cristo podemos llamarnos hermanos y confiar en que si yo estoy preocupado por alguien, pues me voy a preocupar de él durante la semana. Hermanos, tal vez nuestros hermanos de sangre, a ellos no les preocupan muchas cosas. Bueno, si volteas a ver a los que están aquí reunidos, ellos, tal vez tú no lo sepas, pero están orando por ti. En el momento que tú te desvíes, ellos van a ir y te van a corregir. Eso es parte de ser hermanos. Yo les pregunto a Josie, a Itzel y a Michelle, aún como hermanos, tal vez no perfectamente, pero creo que uno procura el bien del otro. Eso es un hermano, hermanos. Y Pablo procuraba el bien de ellos. Vean cómo les dice en el versículo 11. Mas os hago saber, ¿cómo? Hermanos. Él les habla con un amor de hermanos. Yo sé que están desviándolos de la fe en Cristo, les están hablando de otro evangelio. Bueno, hermanos, recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Y dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice ahí? No es según hombre. Entonces, número 1, se dirige a ellos como hermanos. Y mis amados,
Pablo decía que aún él se hacía débil a los débiles para a fin de ganar a Cristo. Mi hermano Eduardo no me ayuda aquí con... ahora, aún dice Pablo, mis amados, que él se hacía débil a los débiles para ganar a Cristo. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo conoció a Cristo cara a cara después de su resurrección. Y ahora, mis amados, Cristo mismo lo envió a predicar lo que él le había dado a conocer. Mis amados, ¿recuerdan cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, los arrastraba. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, hermanos. Mas aún en eso, al haber conocido a Cristo, ahora Pablo, mis amados, podía hablar de lo que Cristo había hecho por todas las personas. Y aún en esto, mis amados, dice aquí que el evangelio que anunciaba por él no era lo que él quería decir, hermanos. El evangelio que anunciaba Pablo, dice ahí el versículo 12, vean conmigo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿cómo, hermanos? Por la revelación de Cristo. Ahora, tal vez tú digas, bueno, yo no conocí a Pablo de la manera en la que Pablo lo conoció. No importa, porque si tú conociste que eres un pecador o pecadora y tú reconoces que Cristo murió por ti, tal vez no tuviste que hacer cosas terribles. Por ejemplo, los jóvenes o los más pequeños, ellos dicen, bueno, pues yo sé de cosas terribles que hacían los demás. Yo no he hecho cosas tan terribles. No hay problema, hermanos, porque aún el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, es suficiente. Y es por eso, mis amados, que el apóstol Pablo dice, bueno, no lo hago en mis fuerzas. Lo hago porque conocí a Cristo. Hermanos, tal vez tú conociste a Cristo no en una cama de un hospital, no en una cárcel, no persiguiendo a personas, pero conociste a Cristo y eso es suficiente. Tal vez tú conociste a Cristo desde que naciste, empezaste a oír historias, que Cristo vino, iba en un burrito y luego murió en una cruz. Bueno, es diferente, aún veremos en Hechos, hermanos, que Timoteo conoció a Cristo por su madre y su abuela. No necesariamente Timoteo conoció a Cristo de la manera en la que Pablo conoció a Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? No todos los que estamos aquí vamos a conocer a Jesús en problemas, hermanos, o en dificultades. No es así, hermanos. Pero conocer a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y dice aquí, mis amados, versículo 12, vean conmigo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí ¿de quién? De hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Hermanos, Cristo se le aparece a Pablo y lo comisiona para hablarle a las personas de él. El deseo de Pablo, mis amados, era agradar al Señor siempre. Y el mensaje de él, hablar aún a las personas de que estaban en problemas con Dios, era porque él sabía las consecuencias que pasaría con ellos si morían sin Cristo, hermanos. Eso debería pasar en nosotros. Ahora, los métodos, hermanos, para compartir el evangelio son muchos, pero ¿saben cuál es el problema? Que el contenido o el evangelio, hermanos, no cambia. Yo puedo usar aún un ejemplo de que hace calor para llevar a la gente a decirle, bueno, es que el infierno va a estar terrible. Pero el evangelio, hermanos, no es hablar del infierno. El evangelio es hablar de lo que Cristo hizo. Nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cuál es el problema? Que tal vez yo me dedico más a hablar de otras cosas y no está mal, hermanos. No está mal hablar de muchas cosas, pero lo principal que debemos hacer es hablar del evangelio. Aún ahorita que estamos leyendo Génesis, mis amados, ¿recuerdan a José? Si van en la lectura de Génesis. Bueno, José es vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, metido a la cárcel por algo que no hizo, hermanos. Pero después Dios usa todo eso para que él cuidara del pueblo, hermanos. Él es un tipo de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema, mis amados? Que a veces nosotros nos centramos en muchas cosas, hermanos, pero no en lo que Cristo hizo por nosotros. Aún puedes leer en casa la historia de Sansón, de Job, de cualquier personaje, hermanos, pero no nos quedemos ahí, sino eso llevémoslo a Cristo, hermanos. Porque nos podemos quedar en personajes del Antiguo Testamento, pero sin ver a Cristo, hermanos. Y eso es peligroso. Así que, mis amados, dice Pablo aquí que él no recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por la revelación. Mis amados, él vio a Cristo cara a cara. Esta palabra lo recibí, hermanos, tiene que ver con que él no tuvo que hacer un esfuerzo. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué esfuerzo has hecho
para ir al cielo? Nada, hermanos. Lo único, ¿saben lo único que podemos hacer para conocer a Cristo? Pecar. Eso es lo único que hacemos, hermanos. Porque que tú digas, bueno, yo me portaba bien para ir al cielo. Pues tal vez te portabas bien un día a la semana, 2 horas al día, no lo sé. Pero lo único que hicimos fue pecar, hermanos. Y por eso dice Pablo, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres. No fue en mis fuerzas, dice Pablo. Así que mis amados, él da a entender que el esfuerzo, mis amados, fue por revelación, es por gracia, hermanos. La salvación siempre ha sido por gracia. Aún los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, hermanos, fueron salvos por gracia, hermanos. Aún Abraham, que estaba en una tierra de idolatría, Dios lo llamó. Abraham no hizo nada, hermanos, para conocer al Señor, y Él lo llamó. Y por eso, mis amados, vean el versículo 17, voy a saltar un poquito al 17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco. Después, pasados 3 años, ¿qué dice ahí? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, esto es interesante. Es un dato que la Biblia no explica mucho. Estuve estudiando un poco sobre esto, hermanos. Y Pablo dice que él recibió la revelación de Cristo de una manera particular. Él vio a Cristo cara a cara. Algunos hermanos dicen que como él no fue instruido con los apóstoles, hermanos, eso es lo que dicen, no lo digo yo, él probablemente estos 3 años, hermanos, él fue instruido por Cristo mismo. No lo sabemos, hermanos, y no podemos decir, es que así fue, porque la Biblia no dice. Pero hay pasajes que llaman mi atención. Vayan conmigo a 1 Corintios, no pierdan Gálatas. 1 Corintios, allá atrásito, unas 10, 15 hojas atrás. 1 Corintios 11, que es un pasaje que se usa regularmente en la Santa Cena. 1 Corintios 11. Entonces, mis amados, Pablo vio cara a cara a Cristo. Y Pablo, hermanos, probablemente, dicen estos hermanos muy estudiosos, fue instruido esos 3 años en una manera particular por Cristo. No lo sabemos, hermanos. Pero vean lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23. Es usado en la Santa Cena, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Ok, yo les pregunto, ¿Pablo estuvo sentado en la Santa Cena o en la Pascua antes de que Cristo fuera a la cruz con los apóstoles? No, hermanos. Pero él lo recibió. Cristo mismo le dio instrucciones, hermanos, de cosas como estas. No podemos inventarlo, pero él dice que él recibió ¿de quién? Del Señor. No lo recibió de Pedro, de Mateo. No, hermanos. Directamente Cristo le mostró a él ciertas cosas que se tenían que hacer, hermanos. Nuevamente, ¿cuándo lo sabremos? Tal vez en el cielo, platicar con Pablo y decirle, oye, ¿cómo fue esos 3 años? ¿Qué hiciste? Algunos dicen, hermanos, que él se fue a Arabia para descansar, para orar, para meditar. No sabemos, hermanos, pero pasó 3 años en un lugar aislado conociendo al Señor. Probablemente leyendo el Antiguo Testamento, estudiándolo, meditando. Hermanos, más aún en eso, mis amados, nosotros podemos descansar en que fue el Señor mismo el que obró hacia él. Vean en el capítulo 15, 1 Corintios 15, den ahí adelante. 1 Corintios 15, versículo 3. Ahí está el Evangelio resumido. La buena noticia del Evangelio, hermanos. 1 Corintios 15, 3. Espero que lleguen. Primera a los Corintios. ¿Ya lo tienen? Dice lo siguiente, mis amados. Primera a los Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice ahí? Recibí. Él lo recibió, hermanos. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras y que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y luego dice el 8, ¿qué dice? Y al último de todos, como a un abortivo,
Me apareció a mí. Hermanos, Pablo, eso es el evangelio. Aun si tú no sabes cómo explicar el evangelio, 1 Corintios 15:3 lo resume, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahí está el evangelio resumido, hermanos. Tal vez digas, es que no sé qué decir. Di eso que está ahí, hermanos. Eso es suficiente. Nuevamente, no tienes que añadir nada. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. Punto final. Si tú no te arrepientes y no crees en Cristo, pues vas a ir al infierno. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que aún Pablo, regresen a Gálatas capítulo 1, dice, mis amados, que Pablo mismo fue a Arabia y estuvo ahí 3 años, hermanos. Él no subió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, hermanos. Ahora, ¿esto a qué nos llama, mis amados? A que no esperemos a pasar únicamente el tiempo del domingo escuchando del Señor, hermanos. Si día tras día no estamos alimentándonos del Señor, leyendo su palabra, hermanos, orando, tal vez tú estés esperando, como Pablo, ver a Cristo cara a cara. Bueno, lo verás hasta la segunda venida. Ahí lo verás cara a cara. Creo que ahí algunos lloraremos, otros nos hincaremos. No sé qué tanto haremos, hermanos, pero ver a Cristo será lo mejor que nos pueda pasar. Y probablemente tú estás esperando, con tu Biblia cerrada, bueno, ya que el domingo vaya a la reunión, pues ahí puedo leer y orar y puedo escuchar. Hermanos, aún Pablo, durante esos 3 años, hermanos, fue alguien que pasó tiempo conociendo al Señor. Y aún en esto, mis amados, les digo nuevamente, Cristo mismo le dio ciertas instrucciones. Él recibió del Señor una enseñanza directa. Ahora, tú puedes decir, ¿y cómo la recibo? Aquí está, hermanos. Entre más tú y yo leamos la palabra y veamos ahí a Cristo, eso será suficiente. Tal vez no seas el más sabio, tal vez no seas el más estudioso de que hayas terminado una carrera. No importa, hermanos. ¿Recuerdan los hombres que Jesús llamó pescadores? Estaba leyendo sobre ellos, hermanos, y decían que, decía este hermano, que el comercio del pescado era un negociote, hermanos. Era más negocio vender pescado que la herencia que tenía el joven rico. Era más negocio, hermanos. Y ellos dejaron su negocio, hermanos, de la pescadería para seguir a Jesús. Así que, hermanos, llamó a un cobrador de impuestos, hermanos. Llamó a uno que estaba en la guerrilla peleando con otros, hermanos. Y aún en eso, podemos decir, bueno, ¿y por qué el Señor me llamó a mí? No lo sé, porque yo estaba antes perdido, muerto, sin esperanza, en los vicios, en las adicciones, en la mentira, en el engaño. Y Dios me llamó. Ahora, vean lo que dice, mis amados. Regresen un poquito al versículo 13. Versículo 13. Entonces, en primer lugar, mis amados, vemos que Cristo ya agradó al Padre, hermanos. Y Cristo se va a revelar a nosotros. Puede ser que Él se haya revelado en tu vejez, en tu juventud, cuando eres alguien pequeño, pero Él te está llamando para que lo conozcas. Ahora, vean lo que va a suceder en el versículo 13. A partir del versículo 13, mis amados, dice lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué hacía él, hermanos? Perseguía sobremanera ¿a quién? A la iglesia de Dios. Hermanos, él no estaba en problemas con los chicos malos. Él no estaba en problemas con la maña, hermanos. Él estaba persiguiendo a la iglesia ¿de quién? De Dios. Hermanos, todo aquel que está haciendo algo en contra de su iglesia, aún el mismo Satanás, hermanos, se está metiendo con Dios, hermanos. No se está metiendo con nosotros. Pero Pablo dice que él estaba persiguiendo sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué más? La asolaba. Y versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de qué, hermanos. Ahora, esto es un ejemplo para nosotros. Tal vez tú no has vivido la vida de Pablo. No estabas persiguiendo y encarcelando a los que seguían a Cristo. Pero tal vez tú eras un religioso que estaba día tras día o semana tras semana haciendo ciertos rituales, yendo y pagando ciertas mandas, haciendo ciertas cosas que tú lo hacías por ignorancia, dice Pablo. Yo lo hacía por ignorancia. Mas aún en esto, mis amados, tú puedes darte cuenta que nosotros, mis amados, éramos el tipo de persona probablemente a los que nadie le podía decir nada. Probablemente eras un hombre o una mujer muy orgullosa,
Ahora, tal vez tú no vivías la condición en la que vivía Pablo, pero bueno, tu vida, tu conducta era terrible. Y la Biblia dice, mis amados, aún dice Pablo que él todo eso lo hizo por ignorancia. Vean conmigo, vayan conmigo a Primera Timoteo, por favor, Primera Timoteo. Capítulo 1. Habla un poco más acerca de lo que él hizo, hermanos. Primera Timoteo 1:13. Ahora, tal vez, y tal vez, mis amados, no han pecado de una manera terrible. Tal vez los jóvenes dicen, bueno, pues yo nunca me he embriagado, Bueno, aún y a pesar de que no lo hayas hecho, estás en problemas con Dios. Pablo nos muestra, hermanos, que él estaba en problemas con Dios porque él perseguía a la iglesia de Dios. Él asolaba, y esa palabra tiene que ver con tratarlos mal, hermanos. Y tal vez tú digas, bueno, pero yo no soy tan malo. Bueno, aún si has mentido, si has engañado, si has codiciado, estás en los mismos problemas que estaba Pablo. Vean el versículo 13. Primera Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes, ¿qué, hermanos? Blasfemo, hablar en contra de Dios, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Y dice el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, ¿qué? Vino al mundo para salvar a quienes, hermanos. Ahora, si tú y yo no reconocemos que somos pecadores, pues entonces Cristo no puede hacer nada por ti. Tú y yo debemos reconocer y decir si es cierto. Tal vez yo no fui un perseguidor, yo no perseguía a la iglesia, es más, yo ni iba a las reuniones ni a la iglesia, pero yo hice muchas cosas por ignorancia, en las borracheras, en los vicios, en la mentira, en deshonrar a mis padres, en hablar mal de otros. Bueno, tal vez yo no era un religioso como Pablo, pero era alguien terrible, aún al que no se le podía decir nada. Mis amados, ¿cuál es el problema del pecado? Que el pecado produce muerte. Y los mismos pecados que Pablo cometió no son menos o más de los que tú y yo hemos cometido. Pero dice aquí, lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Ahora, mis amados, dice que él de todos los pecadores es el primero. Y él dice que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? ¿Para salvar a quién? ¿A los religiosos, hermanos? ¿A los que estaban día tras día en la iglesia? No, hermanos, vino a salvar a todos aquellos que estaban en los bares, en el adulterio, en muchas cosas terribles, hermanos. Y aún en eso, mis amados, Pablo pasaba mucho tiempo estudiando la ley, hermanos, pero no conocía a Cristo. De nada servía que estudiara la ley. Mis amados, Pablo en ese tiempo trataba de superar a sus compatriotas, a los judíos. El judaísmo, hermanos, y el fariseísmo era una religión de obras. Cuando tú veas o escuches la palabra, se me fue el nombre, hermanos, legalismo. El legalismo tiene que ver con que tus obras pueden salvarte. Cuando escuches a alguien que dice, es que ese hermano es muy legalista, esa persona quiere ganar su salvación por sus obras. Eso es legalismo, hermanos. Legalismo es ganar el cielo por lo que yo hago. Así de fácil se resume. Ahora, mis amados, Pablo era alguien religioso, era alguien legalista, hermanos. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no ser esos legalistas que digan, bueno, es que ese hermano es bien legalista, o sea, tienes que acercarte a él y que te digas que tienes que orar 3 veces al día. Hermanos, pues creo que la Biblia no dice eso. Si tú oras 3 está bien, pero mis amados, tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Así que debemos tener cuidado porque puede haber personas que nos identifiquen como cristianos que no practican ciertas cosas. De hecho, es que los cristianos no van a fiestas. Yo les pregunto, ¿un cristiano puede ir a una fiesta? Sí. ¿Sí o no? Sí puede ir a una fiesta. El problema es practicar lo que otros practican, hermanos. Bailar con la mujer de alguien más, chismear de alguien. Ahí es el problema, hermanos. Pero no es cierto que un cristiano no puede ir a una fiesta. Eso no es verdad, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que podemos estar siendo legalistas y decir, no, es que no puedo ir. Bueno, si tú tienes un problema tal vez con hacerlo, pues sí, abstente con el alcohol o con tus ojos. Ten cuidado. Pero aún en eso, mis amados, tengamos cuidado de no poner cargas en otros. Es que te tienes que vestir de esta manera, te tienes que sentar de esta forma. Hermanos, no debes de comer estas cosas. Yo creo que es bueno aconsejar a alguien y decirle, oigan, cuiden su alimentación. Eso es bueno, hermanos, pero
¿De qué sirve que las personas estén sanas y vayan al infierno, hermanos? De nada sirve. Ahí debemos tener cuidado. Mis amados, los judíos, incluyendo Pablo, antes de su conversión, trataban de abrirse el reino de Dios obedeciendo toda la ley de Moisés. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo trataba de aventajar a todos. Vean ahí, versículo 14. Y en el judaísmo, ¿qué dice? Aventajaba a muchos. Yo era más importante, era por encima de todos. Bueno, de nada servía todo eso, hermanos. De nada servía. Aún, mis amados, tú y yo lo hemos hecho. Probablemente sí. Probablemente decimos, bueno, es que yo hago más, yo oro más, yo leo. Hermanos, que nuestra suficiencia sea por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago, hermanos. Ahora, vean lo que dice, mis amados, el versículo 15. Dice lo siguiente. Pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. ¿Qué agradó a Dios, hermanos? Que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Mis amados, aún los más pequeños, ¿recuerdan o recordamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? Creo que nadie. Bueno, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios desde el vientre de tu madre y de mi madre nos escogió desde que estábamos ahí, hermanos. ¿Qué habíamos hecho para ir al cielo? Nada. Tú dices, bueno, pues yo era el hijo más pequeño. De nada sirve que fueras el mayor, el menor. Dios, hermanos, aún dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, bueno, yo en el vientre de mi madre, ahí fue escogido. Vean lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y por qué me llamó? Dice ahí. Ok, ¿me llamó porque fui un hijo obediente? No. ¿Me llamó porque guardé los mandamientos? No. ¿Por qué me llamó? Por su gracia, hermanos. Así que tú y yo no debemos creer que somos más importantes que los otros porque es que a mí Dios ya me llamó. No, hermanos. Antes estábamos muertos como ellos, sin esperanza, sin Dios, perdidos, haciendo cosas terribles. Y Dios nos llamó por su gracia, hermanos. Y es por eso, mis amados, que el propósito de Pablo es recordarle a los Gálatas que lo que ellos hagan no les servirá de nada, porque si Dios los escogió fue desde el vientre de su madre, hermanos. Mujeres, hermanas, ¿recuerdan cuando sus hijos estaban en su vientre y todavía no sabían ni si iba a tener el pelo negro o café o iba a ser morenito, güerito? Bueno, desde ahí, hermanos, Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Hay una porción, hermanos, que llama mi atención, que está en... perdí el pasaje, hermanos. Jeremías, vayan a Jeremías. Jeremías 1. Y Jeremías dice algo parecido, hermanos. Ayúdenle ahí al que está a un lado. Ahora, mis amados, cuando tú y yo entendemos que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre, ¿qué podemos? Jeremías capítulo 1. ¿Qué podemos hacer tú y yo para agradar a Dios? Nada más que creer en Cristo. Vean lo que dice Jeremías capítulo 1. Capítulo 1. Y probablemente, hermanos, Pablo está citando a Jeremías. Pablo está haciendo una referencia de lo que sabía de Jeremías. Vean lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Espero que lleguen ahí, hermanos. Dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Antes, hermanos, antes de que nuestros padres nos tuvieran, hermanos, Él nos conoció desde antes, hermanos. Antes, desde que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, ¿qué? Te santifiqué. Hermanos, somos santos no porque nos portamos bien y dejamos de tomar, de mentir. Somos santos por lo que Cristo hizo. Jeremías fue alguien que Dios usó por lo que Cristo iba a hacer más adelante, hermanos. No porque Jeremías era alguien útil en sus manos. Entonces, si Dios me llamó antes de que me formara en el vientre, hermanos, no fueron aún ni mis padres, fue Dios, hermanos, formando el óvulo con el espermatozoide. Y Dios fue formando eso para que Dios fuera glorificado, hermanos. No fueron los papás. Aún puede decir, no, pues es que mis papás me quisieron tener. No, no fue así, hermanos. Fue Dios. Fue Dios el que antes de que estuviéramos ahí, Dios quería, hermanos, que nosotros viniéramos a este mundo.
Fue Dios, hermanos. Y eso es tan maravilloso porque digo, gracias a Dios, porque no fui una equivocación. Tú puedes decir, no, yo fui un error de mi papá. No eres un error de tu papá o de tu mamá. Es que a mi mamá fue un error y yo nací sin que ella quisiera. No es así, hermanos. No es así. Dios nos tenía en su mente, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Antes de formarnos. Y eso debe ser maravilloso, hermanos, porque a pesar de que hicimos cosas terribles, Él nos llamó, nos escogió, nos formó, hermanos. A pesar de que íbamos a hacer cosas inimaginables, Él nos hizo, hermanos. Y Jeremías dice lo mismo. Y vayan más adelante, regresen a Gálatas. Entonces, mis amados, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 1, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Así que, mis amados, número 1, Dios nos apartó, quiero que guardemos eso en nuestra mente, o nos separó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Antes de la fundación del mundo, pues aún dice la Biblia, pero desde el vientre de nuestra madre, hermanos. Eso es maravilloso. Aún ni nuestros padres nos conocían y Dios ya nos había apartado, hermanos. Ahora, mis amados, ¿la elección de quién es? ¿Yo escogí a Dios? No, Dios me escogió a mí. Y yo puedo decir, Señor, ¿qué viste en mí? Era un hijo desobediente, mentiroso, hice cosas terribles, desobedecía a mis padres, hice cosas bien malas. No importa, porque Dios toma lo peor, hermanos. Y aún en esto, mis amados, dice aquí, cuando agradó a Dios, eso tiene que ver como cuando Dios quiso. Pablo está diciendo eso, hermanos. ¿Y saben qué está reconociendo aquí Pablo, hermanos? La soberanía divina. El único que es soberano es Dios, hermanos. No, tú y yo no somos soberanos. Aún tú puedes planear y decir, bueno, ahora voy a tener un hijo. Bueno, si Dios determina que no, no. Si Dios determina que tengas dos, tendrás dos. Porque es Dios, hermanos. No es uno el soberano, es el Señor. Y ahí, hermanos, dice Pablo, bueno, el Señor es el que fue soberano. Él me escogió en el vientre de mi madre. A pesar de que yo era un perseguidor, perseguía a la iglesia de Dios, maltrataba a los cristianos, Él me escogió. Hermanos, Él nos llamó a pesar de que no habíamos hecho nada bueno, hermanos. ¿Aún recuerdan cuando dice la palabra en Romanos que a Jacob amó y a Esaú aborreció? ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. Él hace lo que Él quiere, hermanos. Y aún en eso, mis amados, el tema es apartados y llamados por Dios para servir. Mis amados, si no tenemos en nuestra mente que Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, que Dios nos escogió, hermanos, vamos a hacer con nuestra vida lo que queramos. Por eso dice Pablo, amados hermanos, recuerden que Dios nos apartó. Él está poniendo como ejemplo su vida. Y dice aquí, mis amados, versículo 16, me llamó por su gracia. ¿Revelar a quién, hermanos? A su Hijo en mí. Así que, mis amados, el propósito de que Dios lo escogiera desde el vientre de su madre era para que Él pudiera conocer a Cristo. Y, mis amados, tiene esta palabra, revelar, tiene que ver con quitar la ceguera, hermanos, la ceguera espiritual de nuestro corazón que tenemos. ¿Recuerdan cuando Él conoció a Cristo y Él se quedó ciego por 3 días y después de eso Ananías va y le pone las manos y recibe la vista nuevamente? Bueno, esa es la ceguera en la que nos encontramos nosotros. Pero dice aquí, revelar a su Hijo en mí. Pero vean cuál es el propósito. Para que yo le, ¿qué? Entre los gentiles. Ahora, mis amados, el que tú y yo hayamos vivido una vida en diferentes situaciones y que ahora Dios nos haya llamado y que ahora tú digas, bueno, entonces Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Sí, a pesar de que hice tantas cosas, Dios nos llamó, hermanos. Pero ¿cuál es el propósito? Para que yo le predicara el evangelio a los gentiles. Ese es el propósito, hermanos. El propósito de estar aquí en la tierra, de vivir aquí en La Piedad o en Ciudad del Sol o allá en Los Ocotes o en donde sea, hermanos, el propósito es para hablar de Cristo. Punto final. Nuevamente, en tu trabajo, en tu hogar, con tus vecinos, en donde estés trabajando, el propósito que Dios te haya escogido desde el vientre de tu madre y te haya hecho santo por lo que Cristo hizo, es para que ahora hables de Él. Ese es el propósito. Si tú tienes tus ojos en las cosas de este mundo, perderás el propósito, perderás tus ojos. Por eso dice el autor de los Hebreos, lo que veíamos en el Congreso, puesto los ojos en Jesús.
Él me amó, me perdonó, a pesar de que hice cosas terribles. Él quiere que le sirva, hermanos. Ahora, nuevamente, tal vez no hemos servido como el Señor nos ha llamado a servirle. Bueno, es tiempo de empezar a hacerlo hoy, hermanos. Es tiempo de decir, bueno, tal vez me he puesto a pensar en las cosas de aquí, he hecho mi voluntad. Bueno, es tiempo de empezar a servir al Señor, hermanos. Aún platicamos ahorita que veníamos en el carro, mis amados, con Vicente, aún un accidente que nos platicaba. Hermanos, tú y yo no vamos a morir un día antes ni un día después de que el Señor determine. Puede ser que tengas un accidente terrible y mueras, o puede ser que tengas ese accidente y no mueras, porque Dios va a usar tu vida para hablar de Cristo únicamente, aun si quedaras con vida. Así que, mis amados, esta palabra, revelar, hermanos, tiene que ver con la gracia que nos iluminó. Quiero que pienses cuál era tu condición antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era tu manera de pensar y de vivir y de actuar? Bueno, la gracia de Dios te iluminó, te mostró tu pecado y te llevó a Cristo. Eso es la soberanía de Dios, hermanos. ¿Qué hiciste para buscar a Dios? Nada. Probablemente estabas más perdido. Y fue ahí cuando la gracia de Dios abrió tu entendimiento y el Espíritu Santo obró. Así que, hermanos, Dios, hermanos, lo comisionó para predicar a los gentiles. Entonces, vean qué hace el Señor. Lo separa desde el vientre de su madre. Número 2, lo comisiona para predicar a los gentiles. Y eso, hermanos, debería traer a nuestra mente que fuimos llamados para anunciar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito, hermanos. A pesar de lo que hicimos, hermanos, a pesar de nuestra vida pasada, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. En su infinito, hermanos, amor, hermanos, Dios nos buscó. Como dice Oseas, Él nos amó con lazos de amor. Hermanos, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora pueda hablar de Él. Nada más, hermanos. Ese es el propósito. Ahora dice Pablo, hermanos, que somos embajadores en nombre de Cristo. Jóvenes, ¿saben qué es un embajador? Un embajador es alguien, por ejemplo, alguien de Estados Unidos que vive aquí en México y que es embajador de los de Estados Unidos. Cuando hay un problema de alguien de allá, ellos acuden a la embajada. Igual con nosotros, hermanos. Dios nos hizo embajadores. Ahora, ¿saben cuál es el propósito? Representar a Cristo. Ese es el propósito de estar aquí en la tierra, hermanos. Si alguna vez han ido a la embajada de México para la visa, o bueno, esas personas que están a cargo de los problemas o situaciones o de las visas, bueno, esos son representantes de otras naciones, hermanos. Y eso somos ahora nosotros, embajadores, hermanos. Así que, mis amados, el evangelio que Pablo recibió, Cristo, hermanos, el propósito era que Él lo proclamara. Y no era de origen humano, hermanos. Es algo divino. Es algo que quiero que pienses que si tú lo hubieras tratado de entender, no lo hubieras entendido. Creo que seguiríamos perdidos, hermanos. Más perdidos que como estábamos antes. Pero es algo divino, hermanos. El Señor nos iluminó. Y dice aquí que reveló a su Hijo en Él. Mis amados, un encuentro con Cristo es lo que va a obrar en nuestra salvación. Puede ser que tu encuentro con Cristo lo tengas en tu casa, en un lugar de reunión, en la calle caminando, pero el propósito, hermanos, es que conozcamos a Cristo. Ahora, la pregunta en esta mañana que te hago es, ¿Cristo se ha revelado a tu vida? ¿Tú estás seguro en Cristo? ¿Cristo es tu todo? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu amo? ¿Él es tu dueño? ¿O es alguien más, hermanos? Porque si Cristo no es tu Señor, la Biblia dice, mis amados, que Cristo es tu enemigo. ¿Se imaginan eso? Así que, mis amados, tal vez no vas a conocer a Cristo como lo hizo Pablo, pero el propósito es, mis amados, que entendamos que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Todos nuestros pecados, hermanos. Ahora, vayan hasta el versículo 19, hermanos. Dice después de esto, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de ¿quién? Jacobo, el hermano del Señor. Quiere decir entonces que aún Jesús, hermanos, pues tuvo más hermanos. Y aún en eso, mis amados, vemos aquí un cambio radical en la vida de Pablo, un cambio total, hermanos. Él después de estos 3 años, hermanos, que pasa instruido por la palabra y por Cristo mismo probablemente, hermanos, él sube a Jerusalén y a quien encuentra es
a Jacobo, hermanos, hermano del Señor. Y aún en eso, mis amados, Jacobo y sus hermanos, los hijos de María y José, hermanos, llegaron a ser creyentes hasta la muerte y resurrección de Cristo. Ellos no creyeron en Jesús antes, hermanos. Así que tú puedes estar preocupado. ¿Y qué pasa si alguien no ha creído en Cristo en mi familia? No te preocupes. Si Dios lo escogió, Él va a creer. Tal vez tú y yo muramos y esa persona va a creer. Aún tus hijos. Si estás preocupado por la salvación de tus hijos, tal vez tú y yo vamos a morir. Y tal vez alguien más les va a compartir o ellos recordarán algo de lo que escucharon y van a creer. No está en nuestras manos la salvación. Está en nuestras manos hablar de Cristo, pero la salvación es del Señor, hermanos. Así que, mis amados, dice aquí, versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que ¿qué? Era alguien que decía la verdad, hermanos. Probablemente tú en tu vida pasada mentías. Bueno, ahora en Cristo ya no hay necesidad. Dice Pablo, yo no estoy mintiendo. Yo realmente conocí a Cristo, fui enviado por Él. Y dice lo siguiente, hermanos, esto será más rápido. Después fui a la región de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Versículo 23, solamente oían decir, léanlo conmigo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Mis amados, probablemente haya personas que te conozcan en tu vida pasada y digan, bueno, él era un mentiroso, él era un borracho, él era un asesino, él desobedecía a sus padres. Bueno, eso era antes. Y si era antes, Pablo no se avergüenza de lo que era antes. Pablo dice, bueno, yo lo hice ignorantemente, estaba cegado. Hermanos, habrá personas que aún nos hablen como la manera que hablábamos antes, tal vez con malas palabras, pero eso es para que no olvidemos, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Y que podamos decir, sí, es cierto, yo estaba perdido. Y esas personas que veían a Pablo como un perseguidor, hermanos, ahora decían, ¿te acuerdas que aquel nos perseguía? Ahora habla de la fe en Cristo. Hermanos, ese es un cambio radical. Mis amados, a Pablo lo que le importaba, mis amados, era que Cristo fuera anunciado, hermanos, no él. Mis amados, Dios llamó a Pablo cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Quiero preguntarte, probablemente tú dices, bueno, debo dejar de pecar para ahora sí seguir a Cristo. No, hermanos, porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y cuando Pablo estaba haciendo las cosas más terribles fue cuando Dios lo llamó. Probablemente tú y yo estábamos nuevamente haciendo cosas terribles y fue cuando Dios nos llamó. Tuvo a bien mostrar a Cristo en tu vida. Tal vez los más jóvenes dicen, bueno, yo no he hecho cosas terribles. Y tal vez en la mente de ellos digan, bueno, pues entonces me puedo perder y Dios me va a llamar. Si Dios te llamó, Dios va a tratar contigo. Así que no juegues con eso, porque aún no puedes decir, bueno, es que creo que yo no he hecho las cosas malas que hicieron mis padres. Bueno, ni las hagas. Yo creo que el Señor por algo nos dio una advertencia o nos dio padres para que nos instruyeran a no hacer cosas que ellos ya cometieron mal, hermanos. Pero aquí vemos, mis amados, la gracia de Dios. Mis amados, la palabra gracia, hermanos, tiene que ver con algo que no merecíamos. Merecíamos ir al infierno, hermanos, todos los que estamos aquí, pero Dios tuvo a bien enviar a Cristo para que muriera por nosotros, hermanos. Así que, mis amados, Pablo había vivido una vida terrible y ahora había sido llamado para dar un ejemplo de Cristo, hermanos, hablar de Él y glorificar su nombre. Así que, mis amados, tres cosas que vemos aquí. Dios lo apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Número 2, Él lo comisionó a predicar a los no creyentes, a los gentiles. Y número 3, hermanos, Dios llamó a Pablo cuando él estaba haciendo cosas terribles, persiguiendo a la iglesia, hermanos. No lo llamó cuando estaba sentado en una silla, portándose bien, hermanos. Lo llamó cuando estaba haciendo las peores cosas. Así que, mis amados, el llamamiento del Señor es un llamado para servirle a Él. Nuevamente, Él nos apartó y nos llamó para servir a Cristo, hermanos. Dios, hermanos, es un llamamiento divino. Y mis amados, si tú y yo aún estamos en algún pecado, o tú estás practicando algún pecado que digas, bueno, eso no tiene perdón de Dios. Bueno, la gracia de Dios es más grande, porque dice Pablo que si el pecado abunda, ¿recuerdan? La gracia de Dios es más grande. Tal vez no he sido diligente en leer la palabra, en orar, en instruir a mi esposa, a mis hijos, a los que Dios pone a mi alrededor, a mis empleados, si son patrones, o a sus compañeros de trabajo. Bueno, aún la gracia de Dios es más grande que nuestras faltas, hermanos.
Tal vez hemos descuidado y olvidado que Cristo me llamó para servirlo a Él, hermanos. Mis amados, aún los más pequeños, ¿cuánto tiempo creen que les queda de vida? No quiero como decir, bueno, ¿y qué tal si fuera un día, hermanos? ¿Qué tal si el día de hoy alguien de los que está aquí fuera a morir? Hermanos, ¿cómo vamos a vivir este día que nos queda, hermanos? O si fuera un mes o si fuera un año, ¿cómo vamos a vivir, hermanos? Así que, mis amados, la salvación tiene el propósito de proclamar a Cristo a otros, hermanos. Esa es la idea de todo este pasaje, hermanos. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Hablarles de Cristo a otro. Lo poco o lo mucho que tú sepas. Cristo vino a salvar, ¿qué? Pecadores, hermanos. Punto final. No vino por los buenos, hermanos. Y como Pablo, hermanos, nosotros también, a los ojos de Dios, pues somos especiales, hermanos, y tenemos un propósito para hablar de Cristo únicamente, hermanos. Él nos va a sostener, hermanos. Él nos va a usar. Pónganse de pie, mis amados. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta